A mí me pasó una cosa esta mañana también. Yo entré a una capilla chiquitica, solo, y estaba orando y recordándolo, porque hay una foto grande de él ahí, y de repente entró un pajarito chiquitico, y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró en una viga de madera aquí, y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo, y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Pajarito me vio raro. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos, hoy arranca la batalla, vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo. Mira el pajarito, mira. Y después dicen que yo, me está buscando el pajarito. Mira, pasó por aquí. Después dicen que yo invento, pues. Y pasó cantando. Ese pajarito está feliz porque yo estoy trabajando y hablando de estos temas, ¿verdad? El pajarito y las pajaritas, convirtámonos en pajaritos cantores y cantoras. Bueno, aquí tenemos varios pajaritos, mira. Vamos a volver a cantar ahorita. Agarren ánimo. Bien, pues son las 9 de la mañana con 25 minutos y continuamos platicando aquí en Cara a Cara, tratando de aproximarnos un poquito a la problemática que está viviendo en estos momentos Venezuela. Y platicamos con Andrés Barba, analista internacional, y con Manuel Ocampo, también experto en temas religiosos y sociales. Manuel acaba de estar hace unos días en Venezuela, y pues el panorama cuando visitas Venezuela, sobre todo Caracas, es pues es muy triste. ¿Por qué? Porque llegas a una ciudad que está congelada en el tiempo. O sea, la última vez que le hicieron obras viales, nosotros que nos quejamos aquí de la falta de periféricos y obras viales, tiene por lo menos 30 o 35 años. Entonces es una ciudad que, como el petróleo es tan barato, la gasolina es tan barata, pues todo el mundo puede tener un coche y todo el mundo puede andar en el coche todo el tiempo. Entonces tienes unos problemas de tráfico extremadamente severos que han provocado la proliferación de las motocicletas. O sea, hay una cantidad de motocicletas, y aquí va esto, pues a los problemas que significan las motocicletas, la seguridad, porque son los motoladrones, están a la orden del día. Bueno, eso es lo que vives cuando llegas ahora a Caracas. Los coches es otra realidad, ¿eh? Tienes que esperar en una lista de espera hasta de 5 a 6 años para poder comprar un coche. Entonces es el único lugar en donde el coche sale de la agencia y se duplica o se triplica su precio porque todo el mundo se lo arrebata. Entonces, donde no hay celulares, donde en los supers no hay, por ejemplo, todos los productos necesarios, donde hay que hacer colas para el azúcar o para cualquier producto, y ya que llegas después de la cola te dicen no hay azúcar, sino nada más harina, y tienes que comprar lo que ellos quieran. Y te preguntas quieran. ¿por qué? Bueno, pues porque el gobierno chavista se dedicó a utilizar los recursos del petróleo a importar. O sea, importaban todo. Bueno, lo siguen importando. Importas la harina, importas los granos, importas el café, importas la carne, importas el whisky. O sea, no hay planta productiva en Venezuela. Entonces, en el momento que empiezas a tener problemas de divisas, como ahorita, ya no puedes importar. Entonces ya no hay productos en los supermercados. Y la que hay se nacionaliza además. Porque, por ejemplo, cuando llegan empresas extranjeras a hacerse de alguna industria relativamente significativa en el país, por ejemplo, el caso de Cemex, con plantas cementeras, que la intención de la cementera regiomontana era justamente desde Venezuela estar surtiendo el mercado del Caribe con productos, digamos, del cemento, el concreto, en fin, todo lo que se produce en una planta de este tipo, se nacionaliza. ¿Y quiénes son los que dirigen ese tipo de empresas? Pues básicamente son personas cercanas al gobierno. ¿Y cuál es el resultado? Pues la oligarquía chavista, que todos lo saben. El que está cerca del, antes, ¿no? El que está, Andrés, cerca del gobierno chavista es el que le va bien. Exacto. Tiene dinero, son como una especie de realeza, ¿no? Como una corte que están alrededor del chavismo. Y todas las clases marginadas y pobres que mencionaba como caldo de cultivo Manuel, pues están financiadas por el mismo chavismo. O sea, parte de los recursos del petróleo pagan una especie como de sueldo o de pensión para las clases marginadas, y además las arman, o sea, una especie como autodefensas para que ellos protejan sus barrios en lo que se llaman los colectivos revolucionarios, que hoy en día esos colectivos revolucionarios son los que están enfrentando a la clase media y a la oposición, y son los que protagonizan las manifestaciones en las calles de Caracas y de San Cristóbal, que es la capital del estado de Táchira. Gobiernos populistas y paternalistas que no dejan desarrollar a la población. Es verdaderamente dramático ver la espiral de destrucción en la que se encuentran, además, porque con una mentalidad en donde el obrero y el patrón están siempre enfrentados, porque el trabajador ve al dueño de la empresa o del negocio como un enemigo, pues no le ayuda a crecer porque sienten que no crecen para nada. Y luego unos empresarios que están amenazados por las expropiaciones, pues tampoco tienen motivación para poder crecer. Entonces esto genera una espiral de destrucción en donde, como lo decía antes, yo creo que la parte, que si la oposición quiere lograr algo, tiene que ser un frente, pero a un nivel muy profundo,
en lo que se refiere a la Pero, ideología, Manuel, a la yo te educación. preguntaría, el daño ya es tan severo, o sea, ya está tan polarizado esto, que tiene realmente solución. O sea, porque imagínate que llegas a un acuerdo, una especie de pacto democrático, que se le iluminara la cabeza al señor Maduro y entendiera que gobierna para todos los venezolanos y no nada más para la élite chavista y los colectivos revolucionarios, que se le prendiera el foco. ¿Tiene solución? ¿Realmente hay posibilidades de hacer un consenso nacional, un pacto nacional entre estas tres grandes fuerzas? Bueno, yo creo que las crisis, mientras más profundas son, más oportunidades de solución pueden tener, ¿no? El problema es que yo siento que todavía puede caer un poco más esto, o sea, llegar más al fondo para encontrar el contexto adecuado para poder salir adelante. Sin embargo, este factor de la pobreza y de la ignorancia son dos factores muy graves que impiden que esto pueda llegar, digamos, tener un pronóstico un poco mejor. Sin embargo, yo creo que el mensaje siempre debe ser, ¿no? Como lo es el hombre, ¿verdad? Siempre tener una esperanza, ¿no? Esperanza en que esta crisis, que es el momento en donde la gente ya se enfrenta a la realidad, a las consecuencias prácticas de una forma de pensar, pues le permita considerar otras oportunidades. Yo creo que esto es un momento importante para Venezuela y para toda América Latina para poder reflexionar sobre cuáles son los intereses que han movido a la política internacional hispano y latinoamericana y cómo podemos realmente hacer un frente para poder salir de esta situación, que además es una situación propiciada desde fuera, porque no es una situación que haya venido desde dentro, porque finalmente Chávez o Fidel Castro o cualquier gobierno de América Latina pues siempre responde a movimientos de intereses internacionales más fuertes y realmente yo creo que ya no podemos seguir así. Hay que ver que prácticamente no tenemos tecnología en ninguno de estos países, muy pocas, y es que el caso de Brasil a lo mejor es una excepción, pero no hay radios, no hay fábricas, o sea, hay pura maquila. Y entonces mientras no haya un desarrollo científico, tecnológico, educativo adecuado, mientras también la misma religión no evangelice la cultura y no haya este tipo de religiones esotéricas, supersticiosas, ¿no? de religiosidad o de desviaciones en lo que es la verdadera doctrina de la iglesia, en la proliferación de las sectas, el espiritismo, todos estos factores que tienen que ver mucho con la ignorancia, pues son el caldo de cultivo. Y yo creo que ahorita, al ver prácticamente la gente que ya llega al súper y no tiene que comer y que no tiene que comprar y que están en esta situación donde ha tenido que morir gente, yo creo que es el momento en el que, bueno, esto puede servir para abrir una esperanza a una recuperación, no nada más de Venezuela, sino de todos los que estamos en esta situación.